Tenía 7 años cuando, por un acto de caridad, llegué a vivir a aquella casa enorme. Era de los señores Tomás y Alejandrina. Ellos me llevaron a su casa porque yo no contaba con nadie más. No tenía familiares que se hicieran cargo de mí. El piso era color blanco, con algunos detalles dorados. Lo recuerdo bien porque yo gustaba de pasar las horas recostada en el piso cuando era temporada de calor. La primera tarde con ellos fue una de las más memorables. Aún parece que puedo oler el guisado que estaba haciendo la señora cuando entré por primera vez a la cocina. Ella me recibió amablemente, revolvió mi melena corta, me mandó a lavar las manos porque ya era la hora de los sagrados alimentos. El señor, muy alto por cierto, me ayudó a sentarme bien a la mesa. Yo creo que fue un gesto cariñoso, como de un padre. Al terminar me mandaron hacia mi habitación, a la que llegaba subiendo al primer piso. Tenía que usar unas escaleras que estaban en penumbra. Un reloj de pie, de esos antiguos, muy antiguos, estaba en el descanso de las escaleras. Y aunado en la pared había un cuadro enorme de un señor, un anciano de piel muy blanca y nariz ganchuda. Parecía mirarme con enojo, como si yo le hubiera provocado algo de desagrado. A primera vista, parecía que me tenía coraje. Parecía mirarme con enojo, como si yo no le hubiera agradado a primera vista. Subí y al dar la vuelta di la espalda al cuadro. Claramente pude sentir como si me estuviera viendo, como si pudiera salir del cuadro para seguirme. Así que apresuré el paso. Ya en mi habitación ordené mis pocas pertenencias en un cajón, sin quitarme de la mente a aquel anciano del cuadro. Con el paso de los días, parecía verme con más molestia, más cuando llegaba de la escuela. La indicación de la señora era que debía subir mi mochila, lavarme la cara y las manos para bajar a comer. Una noche en la que los señores tuvieron que salir a una fiesta a la cual no estaban invitados los niños, me quedé sola en casa. Ellos confiaban en mí porque sabían muy bien que era una niña tranquila y responsable. La verdad es que aunque ellos me vieron muy segura de quedarme en casa, por dentro estaba que me daba miedo nada más de saber que el señor del cuadro estaría ahí vigilando. Me dejaron llevar palomitas y algunas golosinas a la recámara, lo que me aseguraba no bajar para nada durante la noche. Me quedé en mi cuarto y aunque no bajé, pude sentir que el señor del cuadro estaba pendiente de mí para asustarme en cuanto yo bajara. Ya era muy de noche. Imagino que estaba profundamente dormida, cuando escuché que tocaron mi puerta. Vi la sombra de los pies afuera. Entonces tocaron más fuerte. Regularmente era de buen sueño, pero esa noche fue tal el susto que ya no pude volver a dormir. Escuchaba ruido de pasos afuera, que iban del baño hacia la recámara de los señores, lo cual me dio tranquilidad porque ya habían llegado. A la mañana siguiente bajé con los ojos cerrados evitando ver al anciano del cuadro. Me preparé una leche con chocolate. Después me fui a jugar al patio y ¿cuál va siendo mi sorpresa? Vi que los señores entraron por el portón que da a la calle. Venían vestidos como si habían ido a la fiesta, o sea que no habían llegado en la noche. Traían unos globos rosas que la señora me dio para que los jugara y se disculparon por no haber llegado en la noche. No les comenté nada de lo sucedido, pero desde esa vez le tuve más miedo al anciano del cuadro, porque yo sentía que era él quien había tocado la puerta. Pero, ¿cómo era posible eso? La duda no me duró mucho en la cabeza, ya que me quedé sola en otras ocasiones y no sucedió lo mismo que aquella noche. Así transcurrieron 4 años en los que seguía mirando al anciano del cuadro. Yo no le tenía miedo. Justo cuando pasé a 5º grado de primaria comencé a hablar con él. Claro que no me contestaba, pero era mejor hacerlo mi amigo imaginario que seguir con el miedo de que él algún día saldría de ese cuadro. O que quizás aquella noche, aquella primera noche en la que me quedé sola,
él salió. Y bueno, pues seguí con mi amigo imaginario del cuadro. Para mí él sí me contestaba, así que lo adopté como mi abuelo. Todos los días al llegar de la escuela, lo primero que hacía era ir a saludarlo. Rápidamente le contaba lo bien que me había ido y me dirigía a seguir mi rutina. Los señores Tomás y Alejandrina me trataban como si yo fuera su hija. Me dieron todo su cariño, ya que ellos no habían podido tener hijos. Y yo así los quería también. En todos esos años nunca les hablé del anciano del cuadro, por temor a que pensaran que estaba loca. Mi abuelo, el del cuadro, ya no tenía ese gesto agrio feo que tanto me asustaba cuando era más pequeña. Le había cambiado el semblante, incluso parecía que la ropa le había cambiado de color. Cuando pasé a la secundaria, mi abuelo comenzó a hablarme realmente, cosa que no me asustó. Para mí fue algo muy normal. Yo seguía quedándome sola las veces que mis padres iban de fiesta, y era cuando aprovechábamos para platicar. Me hablaba de todas sus aventuras que había tenido en sus tiempos más mozos. Incluso me ayudaba a repasar aritmética y también español. En lo que más se me complicaba era la aritmética. No supe en qué momento comencé a visitar su mundo. No supe realmente cómo hizo para que yo pasara de mi casa hacia su casa a través del cuadro. Yo lo pasaba muy bien. Ahí conocí a otras personas y nunca me prohibieron que hablara de ellos. Pero yo jamás sentí el impulso de platicarlo con nadie. Ese era mi mundo secreto y además eso me mantenía a salvo de que pensaran que estaba loca. Todo iba bien hasta el día en que regresé de la secundaria. Ya estaba en 3er grado. De hecho, había sido el último día de clases. Llegué corriendo a contarle al abuelo que me habían otorgado un reconocimiento, gracias a que él me había ayudado a repasar aritmética y literatura. Pero el cuadro ya no estaba. Habían pintado la casa por dentro. Seguramente fue Tomás. Me lo había dicho en repetidas ocasiones que a la sala y en sí, a todo el interior le hacía falta una buena pintada. Sentí que el corazón se me iba a salir. Un impulso desesperado me hizo correr hacia donde se encontraban mis padres. Quería preguntarles por el cuadro. Quería gritar desesperadamente que me dijeran qué habían hecho con el cuadro, aunque eso me dejara como una vil loca. Luego recordé que ese solo era mi mundo. Nadie más sabía. Tenía que encontrarlo sin despertar sospechas sobre mi salud mental, porque ya me estaba sintiendo como una loca. No sabía cómo explicarme a mí la desesperación que sentía al no ver al abuelo. Un día, así como jugando, le pregunté a Alejandrina, ¿de quiénes eran los cuadros de la sala? Me contestó que muchos ya estaban ahí cuando ellos compraron la casa. Intentaron quitarlos, pero estaban adheridos a las paredes como si fuese una magia, porque no lo lograron. Y así le fui preguntando con el paso de los días hasta que llegué a preguntarle por el cuadro del anciano. ¿Cuál cuadro y de qué anciano hablas?, me preguntó extrañada. Ahí jamás ha habido tal cuadro, hija. Solo el reloj viejo y hermoso que tanto me fascina. Creo que te equivocas, porque el único cuadro de un anciano, y eso es de una anciana, se encuentra guardado en el cuarto de los cachivaches. Mi mundo sufrió un cambio fuerte. Parecía que me había quedado sola otra vez. Tenía a mis señores padres, pero el abuelo me hacía mucha falta. No encontraba la manera de saber de ellos nuevamente. Los necesitaba tanto. Y si tal vez todo se trató de un sueño que duró muchos años. Y si realmente me había vuelto loca. Y toda esta historia no fue más que una alucinación constante desde mi niñez. Hasta que finalmente una noche escuché que tocaban la pared. No era la de mi recámara, era afuera. Salí al momento. Casualmente en la mañana mis padres habían salido desde temprano a visitar a alguien, así que no estaban para escuchar mis momentos más esquizofrénicos. Bajé las escaleras y justo donde iría el cuadro del abuelo,
Ahí estaban tocando. Y luego una especie de rasguños desesperados como un perro, un oso o alguna fiera que intentaba romper la madera. Y luego una voz, la voz de una mujer como de la edad de mis padres, que dijo: abuelo, ya basta, ahí no hay nada. En esa pared jamás ha habido un solo cuadro. No hay una niña, no hay nadie más. Deja de rasguñar o mi madre se dará cuenta y terminarás en un hospital para enfermos mentales.